Muy buenas tardes, misionero Miguel Bermúdez Marín y todos los ministros reunidos allá contigo en Monterrey, Nuevo León, México. Hoy sábado 22 de febrero de este año 2025, en donde estás reunido allí con diferentes hermanos y también los que están conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Eutelsat 8 en esta ocasión. Pueden tomar asiento si tienen la bondad, unos minutitos. Estuve gozándome grandemente de todo lo que estuvo hablando el misionero Miguel Bermúdez Marín con relación a cómo Dios en cada edad y en cada dispensación ha llevado a cabo esa obra sobrenatural en condiciones naturales, en condiciones en donde humanamente es imposible para cualquier ser humano que no esté ordenado por Dios para ver, pueda ver lo que Dios está llevando a cabo. O sea, es algo inconcebible a la mente humana la obra que Dios en cada edad y en cada dispensación llevó a cabo por la forma que lo llevó, que lo cumplió. Y siempre Dios llevó a cabo su obra en medio de la raza humana por y a través de un profeta de un velo de carne. Son sus embajadores, sus enviados para llevar a cabo la obra correspondiente al tiempo en el cual Dios los ha enviado. Y para la humanidad muchas veces son personas que no los entienden o no los comprenden, pero los escogidos de Dios, cuando escuchan esa voz y ese mensaje que trae ese mensajero, captan allá en el alma esa revelación y identifican la obra que Dios prometió para llevar a cabo en el tiempo en que ellos están viviendo. Para este tiempo final, como nos decía nuestro hermano Miguel, fue prometido que él cambiaría de cordero a león y que la obra de intercesión, la cual llevó a cabo en y bajo la dispensación de la gracia, que tuvo un tiempo de aproximadamente o alrededor de 2000 años, esa obra iba a llevar a cabo el Señor y que iba a tener un final. O sea, que la puerta de la dispensación de la gracia se iba a cerrar y Él estaría revelándose a la humanidad no como cordero, sino como león, y que habían cosas que iban a estar ocurriendo en esa media hora de silencio, lo cual es la obra de reclamo. El mundo, cuando escucha abiertamente que ya no es cordero, sino que es león, eso para muchos le causará tropiezo, como le pasó ahí en ese sitio, que fue Ruth, y que aún dieron oportunidad para pasar. Y uno ve eso y puede decir, si supieran que hay una puerta en la cual han estado entrando a esa dispensación del reino y que ya la puerta de la dispensación de la gracia se cerró y que tú, Señor, entre tantos millones de personas, me hayas dado y concedido el privilegio de poder entender ese programa que en algún momento de la historia fue hablado y que ahora es una realidad
Eso es algo tan grande, el que usted pueda entender que esa palabra que fue hablada ahora es una realidad y que ya no estamos mirando a que eso cuando ocurra, sino que ya ocurrió, que ya la puerta de la dispensación de la gracia se cerró y que ya para formar parte de ese reino mesiánico, ese reino del Mesías príncipe, ya es por la puerta de la segunda venida del Señor, y que somos esos que estarían reinando por el milenio y la eternidad. Eso es algo tan grande, y por eso le agradecemos a Dios que nos ha concedido vivir en este tiempo para ver y palpar ese cambio de dispensación. Estamos en los días paralelos al tiempo de Jesús, en donde fue un tiempo de piedra angular. Por consiguiente, allí estaba la piedra angular. En este tiempo final fue prometido que dentro de esa media hora de silencio estaría Dios llevando a cabo esa obra de reclamo, la cual, con la venida de ese ángel fuerte de Apocalipsis 10, estaría trayendo la fe de rapto a los escogidos, la cual contiene los truenos, que es ese librito, ese título de propiedad abstracto, el cual le fue dado a ese instrumento, el cual se lo comió y está revelando el misterio de la segunda venida del Señor, el misterio del séptimo sello que no fue abierto en la predicación y en la apertura de los sellos, cuando fue predicada esa serie allá en el 1963 en el Tabernáculo Branham. Y él dijo que ese séptimo sello es en una manera triple. Dio algunos detalles en los cuales en este tiempo final se ha estado viendo todo lo correspondiente a lo que es la venida del Señor, porque el Hijo del Hombre viene con sus ángeles. Es el ministerio de Moisés y Elías en medio de la iglesia, y en ese ministerio Dios estaría dando la fe de rapto a los escogidos y también estaría llevando a cabo la separación, la segregación, lo cual en la parábola de San Mateo capítulo 13 nos habló allí Jesús de lo que serían esos ángeles segadores, y que en el cumplimiento de esa obra que estaría llevando a cabo ese séptimo sello dentro de la media hora de silencio, fíjense ustedes cuando él dice: y veremos las cosas que sucederán dentro de la media hora de silencio. Esas cosas contenidas en esa media hora de silencio las estamos viendo materializadas en una forma progresiva, porque una de las cosas que la iglesia novia estaría viendo es la aparición de una gran carpa catedral, y que en esa gran carpa catedral estaría llevando a cabo Dios una obra en donde fue colocado el reverendo William Branham, fue llevado en visión, fue transportado a ese día. Podemos decir que así como Juan fue transportado al día del Señor, el hermano Branham fue transportado al día del Señor. Y él estuvo viendo allí a la columna de fuego, el mismo que libertó al pueblo hebreo, el mismo que le dio maná, el mismo que los cuidó, el mismo que los introdujo a la tierra prometida, el mismo que se reveló por medio de los profetas de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Malaquías, de Zacarías, de todos los profetas. Luego vino en carne humana ese ángel del pacto en Jesús, allá en la tierra de Israel, en el este, ese mismo
que como el relámpago iba a salir y se iba a mostrar, a manifestar en el oeste, estaría en medio de la iglesia, hablándole y cumpliendo su venida. Él vio a esa columna de fuego obrar todas las maravillas, y la iglesia novia, luego de ver la carpa, la cual ya está hecha, luego vería predicaciones, luego vería llamamientos, luego vería fila de oración, luego vería sanidad física, porque la primera sanidad que la iglesia novia estaría recibiendo sería la espiritual. Y el milagro más grande que la iglesia ha estado recibiendo es la revelación, el milagro de la revelación. En varios mensajes nuestro hermano William nos había dicho de las cosas que progresivamente se iban a estar llevando a cabo en el cumplimiento de la visión de la carpa. Y en el mensaje Conquistando las promesas de Dios con el amor divino, que fue predicado el 7 de mayo del 2016 en El Paso, Texas, Estados Unidos, nos dice el doctor William Soto: la iglesia del Señor Jesucristo, con todos los creyentes de cada edad, ha ido pasando por diferentes etapas, y para este tiempo final, que es el tiempo para la cosecha, tiene que madurar, porque no hay cosecha si el fruto no madura. Y es el Espíritu Santo con su luz, Cristo, el sol de justicia, el que nos madura como creyentes en Cristo, nos madura en el conocimiento de Dios, nos hace personas maduras en y como cristianos en medio de su iglesia. Para eso es la luz del tiempo final, para madurar el trigo para la cosecha, para ser colocados físicamente en el reino de Dios con cuerpos eternos, cuerpos glorificados y jóvenes para toda la eternidad, e ir a la cena de las bodas del Cordero en carros de fuego, como fue el profeta Elías, y como Cristo también fue arrebatado al cielo con los santos del Antiguo Testamento. Pero la luz de la tarde, ¿dónde se levantará? En el oeste. Esa es la bendición que nos toca en el programa divino, en el cuerpo místico de Cristo, en la edad de la piedra angular. Recuerden que la edad de la piedra angular corresponde al oeste, así como el lugar santísimo estaba en el oeste, y allí estaba el arca del pacto, la palabra, allí estaba el pacto, allí estaba también la vara de Aarón que rebeldeció, el maná escondido también, y allí estaban los 2 querubines de oro, y allí estaban también en el templo que construyó Salomón los 2 querubines de madera de olivo con sus alas extendidas. Recuerden que el tabernáculo de Moisés, el lugar santísimo del tabernáculo que construyó Moisés, representa la primera venida del Señor. Y el lugar santísimo del templo que construyó Salomón representa la segunda venida del Señor, porque es en la segunda venida del Señor donde aparecen esos 2 querubines gigantes de madera de olivo cubiertos de oro, los cuales representan los ministerios de Moisés y de Elías. Sigue diciendo: por lo tanto, ahí en la edad del lugar santísimo, la edad de la piedra angular, es que se cumplirá la visión del monte de la transfiguración. Ahí es que aparecerán los 2 olivos, y ahí es que aparecerá la segunda venida de Cristo para el tiempo final. ¿Dónde es que aparecería los ministerios de Moisés y Elías, que son los 2 olivos? ¿Y dónde es que aparecería la segunda venida del Señor? En la edad de la piedra angular, en la edad del lugar santísimo del templo espiritual del Señor. No podía aparecer los 2 olivos,
no podía aparecer la venida del Señor durante la dispensación de la gracia en el lugar santo. Si la columna de fuego en el tabernáculo que hizo Moisés y en el templo que hizo Salomón, apareció la columna de fuego en el lugar santísimo y reposó allí ese pilar de fuego. Por consiguiente, en la iglesia del Señor Jesucristo, como cuerpo místico de creyente, como templo espiritual, tiene que aparecer la columna de fuego, el Señor en su venida, en el lugar santísimo, en el alma de la iglesia. Ahora, en el libro de citas, miren en la página 9 del párrafo 9b, que son las páginas de atrás, 9b del párrafo 81, nos dice el reverendo William Branham aquí, en esta porción: pero cuando un hombre es nacido en el mundo para un creyente, él se convierte en un nazareo. Cuando se separa a sí mismo de cualquier cosa que sea contraria a la palabra, una separación total. Ahí encima él escribe: un nazareno es igual, uno que se separa de toda cosa contraria a la palabra. Jesús dijo: yo vine a separar al hombre de su esposa, a romper una familia, y aquel que no tome su cruz y me siga no es digno de ser llamado mío. Una separación de todas las cosas, de cualquier cosa, de la iglesia, de la comunidad, de las creencias, de la familia o de cualquier cosa que se interponga entre usted y el creer toda la palabra de Dios. Si su alma no acentúa cada promesa hecha para esta hora con un amén, esto quiere decir que hay algo malo en algún lugar. Usted necesita una separación. Y él allí también escribe ahí arriba: el alma de la persona, el alma de la iglesia y el alma de las virtudes, que es el amor divino, Cristo. Y ahí dibuja una piedra angular y las edades. Y también ahí escribe encima el alma y el sentido. Con el alma decirle amén a la palabra. Y dibuja también a la derecha de ese párrafo otra piedra angular y las edades. Ahora miren también en la página 141, que es donde nos habla de esa obra que los ángeles, los cuales son los dos olivos, están llevando a cabo en este tiempo final. En la página 141 del párrafo 1260 dice: noten en versículo 41, Mateo 13, los dos también muy cerca, tan cerca en los postreros días, hasta que él no podía depender de alguna iglesia, él no podía depender de alguna cierta iglesia para separarlos. Digan la metodista o la bautista o los pentecostales para separarlos. Él dijo que envía él sus ángeles para separarlos. Un ángel viene para traer la separación, la segregación entre lo cierto y lo erróneo. Y nadie puede hacer esto sino el ángel del Señor. Él es el que va a decir cuál es cierto y cuál es erróneo. Dios dijo que él enviará a sus ángeles en el último tiempo. No ángeles abajo por aquí, sino ángeles en el último tiempo, o sea, ángeles durante la dispensación de la gracia, mensajeros. Y reuniría, o sea, vendría también para tener esa cosecha. Sabemos que esto es el tiempo venidero de cosecha ahora. Ahora un ángel es en realidad interpretado un mensajero. Y vemos que hay 7 ángeles de las 7 iglesias
y no ahora, a través de las edades de la iglesia. Y ahí ya ustedes saben los escritos que él ahí hizo. Encima escribe: en la separación enviará a sus ángeles. Moisés y Elías, la reunión y cosecha. En la página 141 también, esta que acabamos de leer, ahí en este párrafo, en donde está en la parte derecha, dice en el párrafo 1264, 1267, nos dice: así que la iglesia natural y la iglesia espiritual no pueden ser herederas juntas. Ellas son dos diferentes tiempos separados, dos diferentes gentes separadas, debajo de dos diferentes contratos separados. Eso es porque el rapto es diferente y será solo para la real simiente de Abraham. No puede venir por la natural simiente carnal de la iglesia. Tendrá que ser la real simiente de la palabra de Dios por Abraham. La real simiente. Por eso ellas no serán herederas juntas. No estarán en el rapto juntas. Hay absolutamente una iglesia natural e iglesia espiritual. Una iglesia carnal, una iglesia espiritual. ¿Ven? Y ahí encima él escribe: tiempo de siega, la simiente de Abraham para el rapto. Y escribe del Nuevo Testamento, o sea, NT, la novia. Y miren también aquí en la 128, página 128, párrafo 1137, nos dice: yo quiero una obra maestra para el maestro. Tal vez tendré que arrancar unos pocos. Miren, ahí está hablando el Espíritu Santo, mostrando lo que sería. Tal vez tendré que arrancar unos pocos, y como esto, pero tendré una obra maestra algunos días de estos, si yo lo guardo bien en esta palabra. Y dibuja a la izquierda una piedra angular y las edades, y la flecha hacia la piedra angular. Y encima ahí dibuja tres pirámides angulares, las tres una encima de la otra, y al lado de cada una él escribe: la primera pirámide ahí le escribe como iglesia, la segunda pirámide le escribe al lado como mensaje, y la tercera pirámide escribe como mensajero. Y al lado derecho dibuja otra piedrita angular y escribe como individuo. Y a todo lo largo ahí, encima de ese párrafo 1137, también escribe: una obra maestra para el maestro. Ahora miren, en este mensaje, tiempo de angustia, nos dijo el doctor William Soto Santiago, el cual fue predicado el 29 de enero del 1978. Él nos dice: y ahora los ángeles que fueron engañados en este tiempo por Lucifer son los luteranos, los wesleyanos y los pentecostales y los católicos. Son entonces ángeles que fueron engañados, y encontramos que en este tiempo Lucifer se levanta para tratar de ser semejante al Altísimo, y el reino de Lucifer es de más esplendor que el reino de Cristo,
que el reino de Miguel, que el pequeño rebaño del Señor. Y el pequeño rebaño del Señor será que un grupo de escogidos en este tiempo final que estarán con Miguel. Y Miguel es Cristo, y es Cristo en su segunda venida. Ahora, ¿ve usted la forma en que Miguel se levanta en este tiempo final? Porque Miguel es Cristo en su segunda venida, quien se levanta en la escena en este tiempo. Y ese es el que está por los hijos de Israel. Cristo en su segunda venida es ese príncipe que se levanta en la escena, el cual está por Israel, el cual aparece para cumplir lo que él prometió. Y es en ese tiempo también cuando él se levanta para traer la resurrección. Ahora vean que allá en la primera venida del Señor, él al final de su ministerio, donde fue condenado, primero fue tomado preso, juzgado, condenado, crucificado, sepultado. Vean luego que estuvo 3 días, luego resucitó y resucitó con él porque había pasado por el paraíso, resucitó con él los santos del Antiguo Testamento. Ahora en su segunda venida, él también, en el cumplimiento de su venida, en la manifestación de ese ángel que era diferente a los demás, para el hermano Branham, él estaría pasando también por la sexta dimensión, o sea, ese instrumento, porque es el segundo hombre después de Jesús que estando vivo puede profetizar y puede decir que destruyan este cuerpo y en 3 días resucitaría. Es el segundo hombre que estando vivo cumplirá Apocalipsis 11. El primer hombre que resucitó al tercer día fue Jesús, el ángel del pacto, cumpliendo su primera venida en medio del pueblo hebreo. Y el segundo hombre que cumplirá esa escritura de Apocalipsis 11 será el instrumento, el velo de carne, en donde Dios se está manifestando en medio de la iglesia novia y luego se revelará completamente a Israel. Ahora, vean ustedes que cuando nuestro hermano William estuvo ya despidiéndose, ya para irse definitivamente, vean ustedes que allí él, una de las cosas fue que no orara por él. ¿Cómo fue? En el 2017, en donde allí oré por él y él regresó. Y eso estaba mostrando lo que sería cuando Cristo se levantara del trono de intercesión, lo cual es Miguel, y estaría llevando a cabo la obra de reclamo. Luego de que ese séptimo sello, que es como un cohete lanzado al aire, y haría esas explosiones, pero que luego se iba a desvanecer, al final estaría trayendo a los santos del Nuevo Testamento, de las edades y los de nuestro tiempo. Eso estaba mostrando allí que por la palabra hablada de ese profeta, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y se levantarán. Aquellos que han partido de las edades
y que en nuestro tiempo algunos se han ido, nuestro papá, algunos se ha ido también la mamá, o hermanos, o niños, o algún hermano en Cristo de la congregación. Todos ellos, los que están ordenados para resurrección, escucharán la voz, como la escuchó el doctor William Soto Santiago, y resucitó. Ahora, así como Miguel se levantó, dice Daniel capítulo 12, que en aquel día se levantará Miguel, el gran príncipe que está sobre los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. El mundo está en dolores de parto para dar a luz pronto un mundo nuevo en donde habrá paz, felicidad y gozo, y no habrá más guerras. Vean en estos días, ayer y ya en la noche, que sería acá a otra hora, pero ya entregaron el otro cuerpo, Chirrit, el que primero habían dicho que ese cuerpo era ella, pero con los laboratorios o los chequeos forenses vieron que no era el cuerpo de la mamá de esos dos niños, y era otra persona que ni siquiera tenía que ver con los que estaban secuestrados. Luego, la presión de Israel pues hizo que entregaran ya el cuerpo de esa madre, y aún quedan todavía allí varios de los que fueron secuestrados. Ya han dicho que de esa cantidad hay muchos ya muertos, o sea, entregarán los cuerpos. Y uno ve en este pleno siglo XXI todavía eso, y el mundo se queda como sin nada. Ahora recuerden que en el milenio es con vara de hierro. Ahora todo eso va a comenzar a entrelazarse en este tiempo final, en donde llegará a tal grado que perseguirán a muerte a ese ministerio, porque todo lo que ese ministerio en ese instrumento y los escogidos de Dios hablen, eso será la palabra en la boca de sus hijos, de los hijos de Dios. Por supuesto, por dirección divina, que los escogidos estarán llevando a cabo también una labor muy importante. Para eso Dios nos está preparando, para usar esa espada bien, colocar esa palabra bien, que cuando hablen la palabra, las cosas ocurran. Por ejemplo, los gobiernos lo más que pueden hacer es intercambios y tratar de llevar a cabo acuerdos. Miren cómo dicen: te voy a entregar a 2 de los que te secuestré y tú me das 200, condenados muchos de ellos en cadena perpetua. Eso es algo inconcebible, pero ya eso pronto se acabará. Y mientras todo eso va llevándose a cabo en ese entrelace de la dispensación del reino y las cosas que están ocurriendo en la dispensación del reino para llevarse a cabo ya plenamente en ese glorioso reino milenial, Dios está preparando bien a su iglesia novia, dándole toda la revelación y toda palabra para que ella esté con esa armadura colocada bien,
que es la palabra, para que así Dios pueda hacer esas obras mayores que Jesús dijo que la iglesia novia haría. Estamos en el tiempo del cumplimiento de esas obras mayores en una escala jamás vista por la humanidad, en donde el mundo sabrá que hay profeta en la tierra, en donde el mundo sabrá que hay hijos e hijas de Dios, pequeños mesías, y que lo que ellos hablen, eso estaría llevándose a cabo. Ahora miren él aquí, hablándonos de lo que estaría ocurriendo en esa edad de piedra angular, en la continuación de este mensaje que estamos leyendo, conquistando las promesas de Dios con el amor divino, porque recuerden que estamos viviendo en la edad del amor divino. Estamos viviendo en la edad en donde el diablo será vencido con el amor divino. Ahora, él sigue diciendo aquí donde nos detuvimos. ¿Y por qué será ahí? ¿Por qué no fue en otras edades? Es para la edad de la piedra angular, para la edad del lugar santísimo del cuerpo místico de Cristo nuestro Salvador. Y ahí continúa leyendo la cita del hermano Branham, que él estaba leyendo en este mensaje. Dice, ¿para qué? Para brillar sobre la palabra. ¿Qué? Para madurar la fruta, traer hacia adelante al árbol novia con las mismas señales, maravillas y frutos que ellos tenían en el principio. Y sigue diciendo nuestro hermano William, y esto llegará a su parte culminante en el cumplimiento de la visión de la carpa. Ese será un tiempo en donde se verá la iglesia como en el tiempo de los apóstoles. Ahora, no sabemos si al comienzo de la carpa, a mediados o al final. Ya eso es asunto de Dios. Cuando el reverendo William Branham fue llevado a esa gran carpa catedral en visión o en sueño, ya se estaban dando actividades. O sea, ya estaba en función cuando el hermano Branham fue llevado. Ya se estaban llevando a cabo, ya se estaban dando actividades, predicaciones, llamamientos y también filas o líneas de oración, entrando a un cuarto de madera los enfermos y saliendo por otra puerta sanos. O sea, que no sabemos si él fue en sueño o visión a los 30 días de haber comenzado la carpa catedral en función, o si al año, o si a los 2 años, o si a los 3 años. Eso da como unos 8 años. Ahora vean, miren, no sabemos, dice él ahí, no sabemos el tiempo en donde cuando él fue llevado allí ya había comenzado, y no sabemos cuánto tiempo ya eso estaba en función cuando él fue. No sabemos. Si supiéramos, entonces sabríamos localizar el tiempo, pero está bien así, porque caminamos por fe. Lo importante es tenerle al Señor, como Moisés, como Salomón tuvieron el templo, el tabernáculo donde Dios iba a venir para habitar en el lugar santísimo. Así también a la iglesia del Señor Jesucristo le corresponde tenerle el lugar donde vio el reverendo William Branham, que vio la columna de fuego, para habitar en un cuarto pequeño de madera y manifestarse y llevar a cabo todas esas maravillas que fueron vistas por el reverendo William Branham. La misma columna de fuego que le apareció a Moisés en aquel árbol y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esa misma columna de fuego, que también la Biblia dice que era el ángel de Jehová, estará ahí. A esa gran carpa catedral que vio el reverendo William Branham para llevar a cabo lo que fue mostrado al reverendo William Branham. ¿Dónde es que iba a aparecer la columna de fuego, el ángel del pacto, el ángel de Jehová? En este tiempo final iba a aparecerle en medio de su iglesia en esa edad eterna, esa edad judía, en la edad de la piedra angular, en una gran carpa catedral, en donde todo iba a comenzar en una forma progresiva,
en donde primero la iglesia novia iba a ver la carpa, o sea, la parte física, que es lo que le corresponde a la iglesia hacer, y luego Dios iba a llevar a cabo lo que él prometió. A nosotros nos ha sido dada la bendición como le fue dada la bendición allá en el tiempo de Moisés, darle al Señor la obra de nuestras manos con nuestras oraciones, nuestras aportaciones y nuestro trabajo para llevar a cabo esa labor allí en medio del pueblo hebreo, construirle un tabernáculo en el tiempo de Salomón también. Pero vean ustedes que luego que el pueblo lo hizo, entonces Dios colocó allí lo más importante, fue su presencia. Y en la gran carpa catedral, vean cómo la iglesia novia le tiene el lugar, y eso es lo primero que la iglesia novia ha visto. Ha visto la gran carpa catedral. Aún el mundo progresivamente ya ha estado conociendo ese lugar, aunque quizás no de la mejor manera, porque casi siempre salen noticias y le dan más importancia cuando salen noticias que son quizás un poco contrarias a como uno hubiese deseado que se conozca el lugar. Pero al final, más bien lo que dicen es, qué gran lugar. Ese sí es un gran lugar. Y muchas cosas positivas. Ven, ya se va dando a conocer, aún para la humanidad, ese lugar. Y vean, todo obra para bien. Y luego él dice que estarían viendo predicación. Vean cómo Dios va cumpliendo todo en una forma tan sencilla, esa obra sobrenatural, en condiciones naturales y muchas veces inconcebibles a la mente humana. Es Dios, pero es Dios obrando en y por medio de su instrumento y de sus hijos, llevando a cabo lo que él prometió. Ahora vean que ya tenemos dos cosas en check, porque ya hemos visto la carpa y la estamos viendo todo el tiempo. Y ahora estamos viendo predicación. Ahora vean cómo todo es por etapas, por fases. Es la etapa donde estamos, la etapa de predicación, en donde Dios nos está dando esa enseñanza que fue prometida, que sería dada bajo carpa, bajo ministerio de carpa, en donde los truenos están emitiendo sus voces y en donde sería dada la fe de rapto, en donde sería dado a conocer el nombre nuevo y en donde estaría Dios obrando por medio de ese instrumento, dando a conocer su venida como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Ahora las etapas se entrelazan una de la otra y esperamos que Dios siga cumpliendo todo lo que le fue mostrado al reverendo William Branham, porque él vio todas las etapas en un solo momento, en una sola actividad. Nosotros estamos viendo cada una de ellas cómo van surgiendo, hermanos, y eso es una bendición y un privilegio grande, que podemos estar desde el principio, desde que aquello era hierba, de donde aquello estaba todo perdido, y se raspó, y se rellenó, y se construyó. Y todo eso lo fuimos viendo desde el principio porque creímos siempre que Dios es fiel para cumplir su palabra, sus promesas. Y esa visión que le fue dada al reverendo William Branham, nosotros la creímos desde el principio porque somos hijos creyentes. Por eso lo creímos desde el principio. Y si creímos que iba a ser llevada a cabo la construcción de la carpa y fue hecha, ahí está. Y si creímos que iba a haber predicación y está habiendo predicación y le estamos creyendo, ahí está. Así todas las etapas también las estaremos viendo y las estaremos recibiendo hasta cuando seamos transformados. Podemos decir, y yo vi que en la palabra de Dios un grupo de escogidos, y yo me incluyo, puede decir la persona, y yo me incluyo, que San Pablo había dicho que a la final trompeta
porque sería tocada la trompeta y los muertos en Cristo resucitarían primero y luego nosotros los que vivimos seríamos transformados. Ese grupo de escogidos vio esa palabra, vio esa profecía, vio esa promesa y ahora estoy transformado. ¿Ve? Yo lo creí y por eso estoy aquí con un cuerpo eterno y glorificado. O sea que todas las etapas por las cuales Dios nos está llevando a cabo en esta edad, la edad de la piedra angular, y en esta dispensación del reino, todas las etapas son para los bienaventurados de este tiempo final que estarían viendo a cada una de ellas siendo materializadas, surgiendo cada una de ellas, entrelazándose una de la otra hasta llegar a esa parte culminante en donde se llevará a cabo la resurrección y la transformación de nuestros cuerpos. Por lo tanto, con el alma le decimos a toda palabra, a toda promesa, a toda visión, a toda profecía que fue hablada, le decimos amén. Porque estamos viendo el cumplimiento de todas ellas. Ya es la realidad. Ya no estamos esperando que ocurra en el futuro, sino que estamos viviendo el futuro. Estamos viviendo, estamos palpando lo que fue prometido. Ahora lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Lo estamos escuchando y estamos hablando, dando testimonio de lo que Dios está llevando a cabo, porque Él es fiel para cumplir esa palabra. Con el alma, decirle amén a la palabra. Ha sido realmente para mí una bendición y privilegio grande poder platicar con ustedes y gracias, hermano Miguel, por darme esta oportunidad de poder compartir contigo en esta reunión tan hermosa que estás teniendo y poder hablarles sobre toda esta palabra que nos fue traída, la cual es la plataforma, el fundamento de todo lo que Dios está llevando a cabo en este tiempo. Y lo más importante es que somos esos actores que estarían siendo parte de esta gran obra, para esa gran obra perfecta, para el Maestro perfecto, Dios. Con el alma, decirle amén a la palabra. Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín, mi amigo, mi hermano. Te amo de corazón y que Dios te siga bendiciendo grandemente y te mantenga sano, te mantenga fuerte hasta tu transformación. Y a todos ustedes también allí y a todos los que están escuchando en esta ocasión estas palabras en esta plática y todos los que estarán oyendo y leyendo más adelante esta conferencia. Que Dios les bendiga y les guarde a todos y continúen pasando un día feliz, lleno de las bendiciones de Dios. Muchas gracias, hermano Miguel, por la oportunidad que me concedes. Adelante para que continúes la actividad.